Bienvenidos, esto es News and Coffee, yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esta mañana nos reunimos para hablar del día después de lo que parece el apocalipsis de Alianza País. Tenemos dos panelistas muy queridos, muy de lujo. Nos acompañan Pedro Donoso, analista político y representante de Rodríguez Budán. Y nos acompaña Fernando Bustamante, catedrático y aunque no le gusta que se lo cite, ex asambleísta independiente antes de Alianza País. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias, Anderson. ¿Qué les parece el día después, Pedro? ¿Cómo ve las cosas después de que llegara el día que todos sabíamos que iba a llegar y que ha tardado o se ha precipitado según la mirada? Pero yo creo que, digamos, hay que circunscribir el análisis, ¿no es cierto?, a un marco de tiempo y de espacio, ¿no? Es decir, me parece importantísimo hablar de lo que está sucediendo con Alianza País, pero creo que hay que hacer un análisis más profundo de lo que representa Alianza País, ¿no es cierto?, durante estos 10 años, lo que está viviendo ahora, el por qué y el para qué, digamos, ¿no? Me parece que es supremamente importante. Yo creo que se está justificando, se está, teniendo razón las personas que sostenían que Alianza País de una u otra manera es un mito, ¿no? Y es un mito porque, para empezar, es un movimiento sin estructura, que ha ganado elecciones, ¿no es cierto?, durante 10 años siempre en el poder. Pero es el partido más grande del país. Totalmente de acuerdo, pero digamos... o sea, ¿qué mal estarán los otros entonces? No necesariamente, pero en ese sentido, ¿no es cierto?, hay que hacer la reflexión de que Alianza País solo ganó una elección fuera del país, del poder, ¿no es cierto? Ha ganado elecciones sistemáticamente junto con el poder, ¿no? Y cuando no ha estado liderando esa elección, su líder máximo, ¿no es cierto?, ha tenido fracasos electorales, como fue en 2014 en las seccionales, ¿no es cierto?, y como fue la victoria pírrica que pudo haber tenido en 2017, ¿no? Entonces creo que el análisis va por ahí y también me parece que es importante analizar la tragedia ecuatoriana, ¿no? Que de una u otra manera los problemas que ves en Alianza País también ves en otros movimientos, ¿no? Si uno regresa a ver la asamblea y ve plataformas electorales construidas para que el caudillo llegue al poder. Con jefe, ¿no?, de turno. Sí. Exactamente. Entonces, yo creo que es una tragedia para el país porque no vemos un futuro en donde existan movimientos y partidos estructurados que vayan a hacer política de verdad. Fernando, no le veo a usted en las marchas que convoca Ricardo Patiño. Va a ser difícil. Sí. No, yo no estoy, no comulgo con esa postura. Obviamente sí. Para empezar, tendría que seguir siendo parte del país. Y en segundo lugar, escribirme al ala o a la facción. ¿Cómo la llama usted? ¿La ala dura, la facción correísta? Bueno, ahí se mezclan varios tipos de personas. Y yo no creo que tiene unidad ideológica. Ese grupo no es un grupo ideológico. Hay identidades ideológicas involucradas, pero hay una mezcla. Y sí, aparentemente lo único que los une es su adhesión al legado del presidente Correa, a seguir defendiendo su gestión, a seguir defendiendo el marco institucional que permitiría que él pueda volverse un actor determinante en la vida política del país. ¿Se esperaba usted en el calendario que el día de ayer sucediera tan pronto o tan tarde? No, yo más bien pensaba que iba a ocurrir un poco antes, ¿sí? Ha estado aguantando, a mi juicio, de manera heroica casi, buscando la manera de evitar que esto trascienda. Pero finalmente el dique ya se está rompiendo, ya salen los chorritos de agua por todos lados. Creo que hay que remontarse, como tú dijiste, al origen del país. Y es algo que a veces nos olvidamos. Nosotros tenemos memoria corta y poca conciencia histórica. Sí, y a veces 10 años para los políticos. 10 años parecen unos siglos en este país. Hay que acordarse cómo comenzó el país, ¿no? Y esto era una debilidad que detectábamos en esos años, pero decíamos, bueno, ok, a veces el orden de los factores se puede invertir, ¿no? ¿Cuál era el debate que había? ¿Cómo podía ser que un movimiento político que se presentaba como revolucionario, como que quería hacer cambios profundos y estructurales en el país, positivos por cierto, surgiera como una empresa electoral en primera instancia y luego se tratara de formar un partido? Sí. Y un partido donde confluían corrientes ideológicas, trayectorias personales, históricas, sociales, de lo más diverso, de lo más variopinto. Digamos la ortodoxia, por lo que pueda valer la ortodoxia, decía que primero se forma un partido a través de vínculos, ¿no es cierto?, con movimientos sociales, con la base social, se desarrolla una ideología, se desarrolla una estructura, se desarrollan liderazgos y eso poco a poco se va presentando a la ciudadanía
el modelo clásico del Partido Socialista, del Partido Sí. Socialdemócrata. Aquí llegaron al poder y una vez en el poder dijeron, uy, nos hace falta un partido. Exacto. ¿No? Bueno, primero lo primero que hubo fue una chapa electoral, ¿no? Una empresa electoral. Y le voy a decir una cosa, a lo largo de los años fue materia de intenso debate interno, si es que mismo había que hacer un partido o no. Incluso la idea de un partido era cuestionada. Había personas más ortodoxas en eso, incluido Ricardo Patiño, entre paréntesis, que creían en esta idea de formar un partido. Decían, bueno, ok, empezamos como empresa electoral y luego trataremos de crear el partido, ¿no? Perfecto. O sea, vamos a tratar de concebir la bebé después que nazca, Sí, sí, ¿no? más o menos. Pero había personas, sectores, incluso muy cercanos al presidente Correa, creo que el propio presidente Correa, que era extremadamente escéptico respecto a la concepción clásica del partido político de masas. Y eso hizo que se retardara enormemente la construcción del país, la decisión de convertir, y finalmente nunca fue partido, fue siempre movimiento. Todavía. Claro, ni siquiera es formalmente un partido, es un movimiento. Quiero que nos acerquemos más al día de hoy. Ayer tuvimos cuatro grandes momentums en la política ecuatoriana, todos se atropellaron uno sobre otro. El primero fue el anuncio de la asambleísta Marcia Arregui, de Alianza País, la primera firma verde flex que se pone sobre la guillotina de papel que significa el juicio político contra Jorge Glass. El segundo momento fue la presentación de un bloque de respaldo que surge en favor de Lenín Moreno por parte de muchos integrantes de su gabinete y distintos y variados, aunque poco representativos sectores. El tercer gran momento es el discurso de María Alejandra Vicuña, empoderándose básicamente de la vicepresidencia y diciéndole al vicepresidente, usted no está de vacaciones, usted está preso. No importa qué bien la esté pasando. Este no es nuestro problema. Eso ya, o sea, qué buen servicio que estarán dando las cárceles de la revolución, pero ese no era la... Era ese tour. Y el cuarto gran momento, creo yo, es el que protagoniza Ricardo Patiño con el ala dura de Alianza País, con la amicus curiae en la corte. Me gustaría que analicemos uno por uno los momentos desde ambas miradas y comencemos por el principio, por Marcia Arregui, una asambleísta totalmente desconocida para el gran electorado que sale y se pone en primera línea y dice, yo pongo la firma. Yo pongo la firma que deberían estar poniendo todos ustedes. ¿Qué significa eso, Pedro? Bueno, es complejo interpretar de una u otra manera, ¿no es cierto? A mí lo que me gusta es describir los hechos para que no haya interpretaciones. Sí. Creo que tu lectura, digamos, de los hechos de la descripción es significativa. Sin embargo, el poner una firma en un papel creo que es ya decantar a todo lo que se ha venido, sí, ¿no? Es decir, yo no creo que es una coincidencia. Yo puedo interpretar quizás que es una estrategia, ¿no es cierto?, para un poco empezar ya a debilitar. Este era el empujón que le faltaba al partido para llegar a donde llega. Totalmente. La asambleísta, digamos, quizás desconocida en el electorado general, muy conocida en los ríos finalmente, y también a veces perdemos esa perspectiva de lo nacional versus lo local. Y muy conocida en el pleno, porque esta es una de las pocas asambleístas que puede sentarse con 3 o 4 de oposición a tomarse un café sin que nadie se alborote, porque era respetada en bando y bando. Y nadie lo tiene identificada, ¿no es cierto?, como ese nexo con la oposición. Entonces, Sí. lo interesante, digamos, es la mirada que se puede hacer. Es decir, Alianza País como Alianza País, ¿no es cierto? Es decir, ahorita Alianza País entra en la zona de funcionalidad de la disputa entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Yo te soy muy sincero, a mí me sorprendió que Moreno entre en esa disputa. O sea, yo creí que Moreno iba a decantar por tener una base electoral, una base política distinta a la de Alianza País. Democracia sí, proponle, centro democrático, etcétera. No creí que iba a dar esa ¿Tú creías que le iba a regalar el principal partido del país con el mayor fondo otorgado por el CNE a su principal enemigo político? Sabes que sí, porque yo siento que si en febrero la ciudadanía vota por el sí y acaba con la elección indefinida, para mí Alianza País deja de existir como un movimiento. Es decir, es muy difícil que pueda rehacerse, ¿no es cierto? Y la evidencia nos está diciendo, rehacerse sin su principal líder, digamos, ¿no? ¿Crees tú que lo de Marcia Arregui fue un impulso de una legisladora o fue parte de un concierto, un bloque que dijo, necesitamos un motivo? No, eso es una estrategia, digamos, que se plasmó Es en la una acción espoleta. final. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Es ¿no? la espoleta. Así es. Hay una mucho estrategia más que eso, pensada de eso para- tenemos que hablar. Usted tiene mucha experiencia en aquello de llevarle la contraria al partido que no quiere que le lleven la contraria. Sí, Usted votó en contra de... me abstuve, pero no apoyé. Bueno, No apoyé la reelección. no votó a favor Sí. de las enmiendas que pasaba el oficialismo Sí. en
en 2015. Esa es una decisión que se toma consultando mucho con la almohada, diciendo me voy a joder con el partido, me voy a salir del partido. ¿Uno sabe que se va a salir ya del partido o piensa que el partido va a comprender que uno piensa distinto y punto? A ver, yo tenía absoluta claridad de que me estaba lanzando a la hoguera. O sea, en esa época, no ahora, las cosas han cambiado radicalmente, pero en esa época era monolítico y además había un celo extraordinario de que no hubiera la más mínima disidencia o apariencia de disidencia. Por lo tanto fue materia de profunda reflexión y meditación porque sabía que estaba lanzándome, como le digo, a las pirañas. Al vacío. No, no al vacío, ojalá, o sea, Abajo lo esperaba Correa. Y la maquinaria del partido. De hecho, yo ya venía desde atrás, por muchas razones, con malestares y problemas, pero tenía la ilusión, tal vez ilusa dirían algunos, creo que Felipe Bueno de Lara me diría que me autoengañé, creo que me lo ha dicho además, de que si se podía crear un grupo coherente internamente de contrapeso, se podía al menos morigerar algunas de las tendencias. Este es un tema complejo, el problema de la selección adversa, o sea, las personas que no están de acuerdo tienen dos opciones, o se van, usan los pies. El problema es que, ¿qué pasa? Los que quedan adentro son los más duros, con lo cual se consolida y se fortalece enormemente la posición con la que uno no está de acuerdo. Claro, que es el problema que tiene Moreno si se va del país. Claro, en cambio, si uno se queda adentro, dice, bueno, yo al menos puedo formar parte de un contrapeso. El problema es que tal vez la apuesta es ingenua, a lo mejor no hay ninguna posibilidad de contrapeso. Yo llegué a esa conclusión finalmente, después de mucho andar, ¿no? Pero mucha gente que estaba en una posición análoga a la mía se quedó. Y eso es gente que tuvo que callar, que tuvo que agacharse, que tuvo que agazaparse. No quiero usar ese término en ningún sentido peyorativo. Cualquier manifestación como la que yo hice significaba la inmediata y fuertísima sanción, exclusión o aislamiento. El castigo, sí. Eras traidor, punto. Sí. Se te ponían el estigma, traidor, y con eso se acababa. Alianza País Sí. 2 años después, con Sí. Marciarregui tomando la decisión que ha tomado Sí. de condenar, porque básicamente lo que hace la firma de Marciarregui es que el juicio político ya no es un juicio político de oposición. Ya no es efímero. Este es un juicio político de la Sí, a Asamblea ver, contra de el lo que yo vicepresidente. tengo, mire, tal vez ¿Qué significa eso, habría que ver un Fernando? poquito de dónde viene Marciarregui. A riesgo de equivocarme, tengo entendido, después tal vez me desmentirán, pero que ella viene de lo que era la máquina roldosista de los ríos. Que Viene del grupo de Troya, ¿no? Exacto. Ahora, vean, que esa gente viene de mucho atrás. O sea, no es gente creada por país ni movida por país. En el fondo son aliados. Entraron a país, son parte del país, la familia Troya. Entiendo que la alcaldesa de Babahoyo, exalcaldesa, Chávez me parece. Carla Chávez. Carla Chávez, sí. En fin, todo ese grupo de gente, incluidos por cierto los hermanos Alvarado, tienen esa historia, esa trayectoria, ¿no? Ellos entraron desde la primera campaña de Correa a apoyar y se han mantenido como un grupo relativamente coherente. No sé si Marciarregui siga ahí, pero esa es su historia, ¿no? Podría uno quererle ver debajo del alquitrán y pensar que tal vez eso indica además un posicionamiento del roldosismo, tratando primero de reconstituirse, en segundo lugar de tomar una postura política propia, y en segundo yendo más hacia sus liderazgos naturales, que son Abdalá, los padre e hijo, ¿no? Que obviamente toman una posición ahora distinta, porque obviamente están pensando en el futuro político de la familia, y tiene que desengancharse de la gestión de país, tiene que desvincularse de la gestión de país. Pero son especulaciones. Marciarregui se atreve porque a la final no ha sido formada ni criada bajo el seno del correísmo, más o menos. Posiblemente porque tiene más colchón atrás. O sea, Sí, porque sí, sí, tiene sí. un liderazgo. Una cosa muy importante es Porque que no está sola en la pelea. muchos asambleístas de provincia tienen una adscripción y una vinculación mucho más fuerte con su poder local provincial que con el nacional. Y están pensando en eso siempre, ¿no? Están pensando que vuelven a su provincia a ser prefectos, alcaldes, alcaldesas, que tienen su máquina política estable y permanente ahí. La política nacional es un trampolín para la política local, no al revés.
El ¿no? segundo... Y entonces, perdón, déjame Sí. terminar. Entonces lo que pasa es que sí, pero yo concuerdo absolutamente, esto no es que una persona suelta como yo, en el debido momento, que ya no aguantó más y se fue, ¿no? Que ya no pudo más con su conciencia o con lo que fuera, ¿no? Entonces, mi impresión de la información que tengo, de lo que yo calculo, es que hay un poderoso grupo de asambleístas del país que ya están alineados con el presidente Moreno. A eso quería, Y eso eso quería se llegar, va. Fernando. Y ahí alguien ha tomado la decisión. Yo no sé si es el presidente Moreno y su equipo, que está trabajando, yo sé, El segundo- fuertemente. el segundo Es que, gran escucha, momento tiene, después- tiene sentido, son 40 o 50 votos. A eso voy. El segundo gran Sí. momento después del anuncio de Marcia Sí. Regui Sí. lo hace Daniel Mendoza, uno de los alfiles de José Serrano en la Asamblea, y asegura por primera vez, También por vinculado a movimientos políticos provinciales. provinciales, por supuesto, asegura por primera vez un número, le pone un número al morenismo dentro del bloque de Alianza País. ¿Qué dice, número le dio? Somos 40, dijo. Y yo he escuchado la misma Somos cifra de otras 40, fuentes. que es una cifra que va por lo que ha rondado por los pasillos. Estos son los 40 que el día anterior al anuncio, o sea, estamos hablando del martes, tienen una reunión muy cerquita de Carondelet, muy tarde por la noche, y dicen, ha llegado el momento, ¿no? Que es a lo que íbamos con que lo de Marcia Regui no es una casualidad, No. es una causalidad. Estos 40 van a hacer un anuncio, supuestamente en las próximas horas o días, en favor del presidente Lenín Moreno. ¿Qué puede significar esto para Alianza País? Y sobre todo, ¿qué puede significar esto para el país a través del Pleno? Es muy complejo, digamos. Yo haría el análisis en dos espacios, ¿no es cierto? Ok. El análisis del Pleno, ¿no es cierto? En donde cada uno es un voto, evidentemente. El análisis del CAL también, que es algo que no lo estamos analizando, ¿no? Entonces, en el CAL, de una u otra manera, tú tienes un aliado, ¿verdad? Tienes al presidente de la Asamblea, tienes una ex correísta pura, ¿no es cierto? Como Viviana Sí. Bonilla, ¿verdad? Ex correísta pura. Sí, Ya es digamos, ex. ¿no? No lo sé, correísta o es correísta, digamos, no, veamos cómo decanta esto, ¿verdad? Pero ese es el primer análisis, es decir, el CAL, cómo se establece para procesar, digamos, los distintos temas, como por ejemplo el juicio político o la ley urgente económica que va a mandar Moreno, ¿no es cierto? Es el primero. El segundo es, digamos, que si creemos todo lo que haya publicado la prensa, ¿no es cierto? El telégrafo de que hay, en efecto, ¿no es cierto? 40 morenistas. Hay ¿no que es creerle cierto? a la prensa, Pedro, hay que Bueno, creerle. pues, yo siempre dudo de todos, pero Al bueno. telégrafo ¿no? sobre todo. Ahora. Nada está en su lugar, digamos, ¿no? Pero bueno, 40 votos, digamos, morenistas, como lo han puesto, ¿verdad? 20 correístas. Ahí lo que está en disputa son, ¿no es cierto?, el resto. ¿Y el 14. resto qué? 14 que están Bueno, libremente pero volando. ¿no es cierto? Entenderás que los 40 morenistas, sumados a los 63 que tiene la oposición, Está están bien. largamente Está bien. los votos para los principales problemas del Totalmente país. de acuerdo, pero ahí va, ¿no es cierto?, un tema de que no tienes tu control de una línea partidista, porque eso es un mix. Entonces, digamos, por poner el ejemplo del asambleísta X, que no le representa frente a su electorado local el votar a favor de una norma X o Y, no tienes asegurado el voto necesariamente. Entonces, yo creo que el análisis pasa por otras lógicas y otras, digamos, análisis que no solo son los máximos de tengo 40 o no tengo 40. Esos 40 están contigo por algo, ¿no es cierto? Depende cómo tú estableciste el vínculo, ¿no es cierto?, político. El segundo análisis que me habías prometido es qué pasa después de esto en Alianza País. Quiero decir, cómo se mantiene pegado un partido en el que ya no hay una unidad de partido. Que nunca la hubo, pero ahora es público. De acuerdo. Lo que habían planteado de una u otra manera es tener dos facciones, ¿no es cierto? Los asambleístas de Montecristi, ¿no es cierto?, AM, y los asambleístas de País, ¿no? Es decir, País de la izquierda, dicen ellos, ¿no? Eso de una u otra manera se está configurando. Ahí la discusión era cómo llegamos al acuerdo. Si vamos a votar en conjunto, ¿no es cierto?, por un tema que nos convenga a los dos, o después vamos a empezar a negociar. La Pero eso famosa también propuesta de Augusto Espinosa, que salió a decir, ya no hay bloques, sincerémonos, partamos esto en dos, que dejemos una agenda mínima Así es. y cada uno siga su camino. Así es. Ahora, de ¿Eso todas es maneras, posible? es posible, pero no es absoluto. Es decir, hay otros juegos ahí mucho más complejos, ¿no es cierto? Porque de una u otra manera lo que se está jugando sí es la sobrevivencia del país, ¿no? A través de la consulta popular, a través del juicio político, etc. Entonces, creo que es bastante idealista el creer que vamos a ser amigos no tan cercanos, que vamos a votar bien en unas cosas juntos, no tan bien en unas cosas juntos, cuando además hemos visto que la Asamblea se ha dedicado a legislar en base a resoluciones. Es como un Puede- matrimonio que está a punto de disolverse, en donde llega a ella o él y le propone, Rivera, estamos mal, ¿qué tal si me voy un rato a vivir donde mi mamá?
¿Qué tal si nos separamos y no nos divorciamos? Y que socialmente no lo aceptan. Claro, digamos, no, ni siquiera no tomemos la decisión, pero tomémonos un tiempo. Es la típica, ¿no? Tomémonos un tiempo. ¿Pueden las dos facciones, Pero ambos saben que es mentira. que algunos dicen que son tres, ¿pueden las dos facciones del país convivir como enemigos íntimos, así con un No. acuerdo, agenda mínima, No, yo creo que eso es simplemente para tranquilizarse. Esto está roto. para tener paz mental? Sí, esto está roto. Es muy importante, perdón, yo no minimizaría el tema de los 40 o más votos. ¿Por qué? Porque el presidente Moreno, después de la consulta, va a tener que gobernar el país más de 3 años. Y resulta que va a necesitar, no va a tener ya ese enorme beneficio, ese petróleo político a $100, que era la mayoría de 100, ¿no? Va a tener que buscar mayoría. Y esa mayoría, mire, es muy diferente. Porque numéricamente puede cambiar con que se den vuelta 7 votos, ¿verdad? Sí. Pero es muy diferente tener 7 que se den vuelta, porque el grueso de los votos lo pone la oposición, queda en manos de la oposición. Si tiene 40 o 50, ¿no es cierto?, puede jugar a partir a la oposición, que a estas alturas no sé si es oposición o no. Sí, bueno, le seguimos llamando oposición un poco por cariño. Sí, Porque, para recordar los buenos tiempos. porque oponerse, bueno. Claro, entonces es muy diferente decir, tengo un bloque de 50 y decirle a CREO, decirle a los socialcristianos o al bloque de Izquierda Democrática Pacheco, conversemos, me faltan 20 votos, que decir, tengo 7 y necesito los otros votos de ustedes. Claro. Cambia radicalmente la cosa. Por eso es muy importante tener un bloque legislativo propio, muy grande, no va a poder ser mayoritario, ¿no es cierto? Bueno, pero los 40 alcanzan para fijar las condiciones. Ojalá fueran 50, ¿no? Veo que ha ido creciendo el número de los morenistas y hay muchas razones por las cuales esto es necesario. En primer lugar, porque finalmente el Ejecutivo tiene muchas palancas y muchos incentivos que dar o que quitar. Sí. Siempre, en este país. Sobre todo los como- caudillos provinciales, ¿no? Exacto, además sigue siendo un país presidencialista, con o sin Correa. Entonces, y por otro lado también hay una cosa que yo ya les he señalado, incluso a los de país, les he mandado el mensaje, pero ellos no necesitan mi mensaje. ¿Les ha se dan mandado cuenta mensaje solitos. por WhatsApp? No, por medios, pero no necesitan que yo les mande el mensaje. Creo que eso es, ¿no? Y es que finalmente tienen una carrera política por delante, hay un futuro. Y ellos tienen que pensar no solamente en enero, no solamente en mañana, tienen que pensar en 3 años más, tienen que pensar en sus carreras políticas. Y si ellos aparecen defendiendo a ultranza una línea política en claro desprestigio, porque el tema de la corrupción o de la ineptitud o del mal manejo de muchas Sí, cosas, las 7 plagas que le han caído al correísmo. claro, eso hace mella. O sea, yo me imagino un asambleísta de Loja, ¿no es cierto?, cualquiera, o póngale la provincia que usted quiera, que tiene que ir a su provincia y dar la cara. Entonces le van a decir, ¿usted va a seguir apoyando a ese señor que aparentemente ha metido, no ha tenido las manos limpias, sino lúcidas, ¿no? Hábiles, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Va usted a quemar su futuro político por una causa que cada vez más se ve más indefensible? Independientemente, ni siquiera que venga alguien de la presidencia o de la Secretaría Política a decirle, ve Juan, conversemos y hagamos algún arreglo. Sin siquiera pensar en eso, ya la racionalidad política le orienta al asambleísta del país hacia decir, ya no puedo. Y usted ve que ya, por ejemplo, la defensa del vicepresidente cada vez más silenciosa. Sí, bueno, ahora Ahora se han concentrado más bien en ir contra la consulta. Ahora, si no hay un horario, ya no hay quien lo defienda. Quiero decir que está su abogado, está Marcela Guiñaga, y pues ya no se le escucha a Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, salir en su defensa. No. Emilio Hernández estuvo aquí, no quiso meterse a su defensa, o sea, ni siquiera el núcleo duro. Y es a donde me gustaría mirar también, porque cuando hablamos de la crisis de país, todo el mundo se preocupa del presidente y qué podrá hacer o no podrá hacer, porque a la final nos afecta a todos lo que haga o deje de hacer el señor. Pero muy pocos se preocupan de en qué condiciones queda la nueva minoría, como le digo yo. En qué condiciones queda el correísmo puro y duro. ¿Qué es capaz y qué no es capaz de hacer? Pero además yo creo que, digamos, el análisis también comete un error cuando solo se inscribe el análisis en el tema legislativo y no en el tema movimiento estructural que tiene que enfrentar 2 procesos electorales. Es decir, ¿qué va a pasar en el 19?
¿no? Es decir, ahorita solo estamos discutiendo votos más, votos menos en la Asamblea, pero ¿qué va a pasar el 19? ¿Hacia dónde vamos? Porque además todo está orientado a construir una base política que nos dé réditos en 2019, porque de una u otra manera, ¿no es cierto?, se vio que el 2014 fue clave para lo que sucedió en 2017. ¿Tiene fuerza esta nueva minoría para convertirse en oposición? Esa es una gran pregunta, ¿no es cierto? Yo no creo, porque además está absolutamente solitaria, porque de una u otra manera, creo, Suma, Sociedad Cristianos... Y nadie le va a hacer juego. Exacto, nadie le va a hacer juego. Yo sobre eso tengo alguna cosa que opinar, si me permite. Por favor. Sí, sí. Del conocimiento íntimo que tengo de los actores. Para empezar, a Rafael Correa yo lo conocía de antes. Trabajábamos en la Universidad de San Francisco, éramos profesores. Cuando era buena gente. Ni ahí. Yo no creo que sea un tema de ser buena gente o mala gente. La gente tiene evoluciones. A veces no nos gusta. Cuando era un chévere profesor de economía, polémico, peleón y todo, pero pana, amigo, almorzábamos juntos, todos discutíamos, teníamos polémicas interesantes con los profesores de derecha. Teníamos un colega cubano, que era cubano anticastrista, un gran matemático por lo demás, profesor de matemáticas. Y tenían nos divertían muchísimo con sus broncas, ¿no? Eran llenas de humor, de agudeza, de argumentos. Por lo menos era divertido. Sí, ¿no? Y inteligencia. ¿Cree usted que esta nueva minoría se puede pero lo convertir que en oposición? hay que recordar es que también hay que ir un poco a la idiosincrasia y a la formación mental, psicológica y valórica que hay de por medio. Hay que, a riesgo de caer en la psicología política, el estilo político que Correa tiene, que yo diría es una especie de ADN político, es de que siempre hay que confrontar. Siempre. Sí, la política de la confrontación. Sí, no, aquí es, por decirlo casi caricaturescamente, siempre es patria o muerte. Por lo tanto, mi impresión es de que lo que tenderá a pasar es que ese grupo de 20 o 30 o 15 asambleístas duros y puros, no de país, sino correístas, o sea, del caudillismo, los asambleístas del caudillismo, esa gente se va a atrincherar en una posición de resistencia, ¿no? Y tratar de calentar calles y tratar de mover gente. ¿Tienen capacidad para calentar la calle? Yo creo que les queda. Sin sándwiches, sin buses, sin plata del Estado. Yo creo que habrá los recursos. No. Para eso, por lo menos. Y en segundo lugar, atrincherarse esperando que el gobierno se desgaste cuando tenga que hacer frente a la economía. Porque lo que no hemos hablado acá es que la situación económica, de lo que entiendo, yo estoy trabajando privadamente en consultoría y trabajo mucho con economistas y analistas económicos. La situación aparentemente es delicada. La situación fiscal es muy delicada. Y es difícil. Van a esperar que la economía haga el trabajo por ellos. Exacto, y que el presidente Moreno y su equipo se vean forzados por las circunstancias, ¿no es cierto?, a tener que tomar medidas de política económica que empiecen a provocar damnificados. Entonces va a venir el discurso del paquetazo, La derecha, la derechización, el viejo país, que vuelven los banqueros, que viene el Fondo Monetario y todos los lugares comunes que ya conocemos. Y claro, eventualmente, en algún momento, alguna medida dolorosa tendrá que tomar para alguien. Pero no solo en el tema económico, digamos, Sí. porque lo que plantea Fernando es súper importante, porque también, digamos, ya se ha visto el desgaste, ¿no es cierto?, de un presidente que le toca lidiar con su peor enemigo, que es la expectativa. Es decir, los números de las encuestas están clarísimos que dicen que las personas de entre 5 a 7 ecuatorianos creen que el siguiente año va a estar mucho mejor. ¿Y dónde, no? La expectativa es gigantesca. Lo hemos visto con la derogación del decreto 16739, que en verdad no era derogación, era la emisión de un decreto 193 que era exactamente igual en las mismas condiciones. O los resultados del Consejo Económico Tributario, ¿verdad? Que no era lo que cierto sector del empresariado quería. Entonces, no solo tiene que ver con el tema económico, tiene que ver con lidiar con la expectativa. Ese puede ser un interesante, ¿no es cierto?, caldo de cultivo para que estos asambleístas puedan entrar, digamos, a calentar las calles, etc., ¿no? Yo tengo mis dudas ahí. Yo creo que no van a tener la capacidad de hacerlo. Falta capacidad. Sí, yo creo que no van a tener la capacidad de hacerlo. Sin embargo, sí me preocupa, digamos, y yo considero, o nosotros consideramos que Moreno de una u otra manera no es del poscorreísmo.
Es decir, temporalmente sí, pero políticamente no, sino que es un gobierno de transición para Sí. que alguien sea el poscorreísmo, ¿no? Y seguramente está en su gabinete y quizás podemos aquí lanzar nombres, alguien está en un laboratorio construyendo ese nuevo presidente para el 2021. A lo ¿no? mejor es Fernando Bustamante. ¿Quién sabe? Imagínese eso, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ¿verdad? La lógica ahí es ver cómo tú enfrentas esa expectativa con 20 o 30 asambleístas, por poner un número, ¿no es cierto? Que podrían, digamos, intentar... ¿Hay riesgo de ingobernabilidad en este país a corto plazo? Por supuesto. Sí. Sí, y yo no lo veo por el lado de la política. De nuevo, lo veo por el lado de lo social y de lo económico. Porque además hay un problema. El correísmo, el presidente Correa nos acostumbró a los ecuatorianos a la idea de la no regresividad de derechos. ¿Cómo se entiende esto? Lo que tengo es mío de aquí para arriba. No puedes quitarme nada. Sí, y es sí, más, hay la expectativa que el propio presidente Moreno ha alimentado con su eslogan toda una vida, de que habrá más, ¿no? El vamos por más, al margen de las bromas pesadas que se pueden hacer ahora, es eso. No es que vamos a tener que ver cómo defendemos, ¿no?, lo que hay. Tenemos que ir por más. La expectativa, hay un contrato implícito que se ha establecido, tácito, que yo te apoyo al gobierno, al orden establecido, pero que tú me garantizas que lo que tengo Que va es a haber el premio. piso. Sí. Es el piso. La historia del país, la historia de la sociedad, es la historia de la progresividad de derechos. Y no me vengas con que el precio del petróleo bajó, con que la tasa de interés está muy alta. Anda, mira tú. Tú me prometiste esto, ¿no? Me prometiste vivir mejor. Me prometiste que no ibas a tocar lo que me regalaste, ¿no? O sea, lo que es Correa un dice- efecto que yo llamo efecto arpón. Cuando Correa Una vez dice, que lo metiste ya no lo puedes sacar. Y eso es Moreno, complicadísimo. Moreno no ha construido una casa, un hospital, una escuela, no ha subido el bono. ¿Correa se equivoca o tiene la razón? Mira, yo no puedo saber las cifras de lo que se ha construido o no se ha construido en Bueno, estos 5 pero meses. alguna idea tendrá que tener igual que yo. Sí, pero no es posible decir no está haciendo nada cuando no tiene un centavo. Pues. Con pues, justas, endeudándose está alcanzando a pagar gasto corriente. Los compromisos, ¿no? O sea, ese cuentito de la cuenta no pagada, no la mesa servida, sino la cuenta impaga, es terrible. Y yo sé, estoy seguro que a medida que pasen los meses, se va a tratar de explotar la idea de que no, que ese es el actual gobierno el que es mezquino, el que es antipopular, ¿no es cierto? Ve, se junta con los banqueros, con la prensa corrupta. Yo sentí que me señaló, cuando dijo prensa corrupta. No, estoy entre comillas. La prensa corrupta se ha convertido en un chiste. No, la prensa corrupta es un emblema además. Pero además, que lo decimos con mucho honor. Lo que sostiene Fernando, digamos, me parece supremamente importante, ¿no es cierto? Porque es, digamos, el rol que tuvo el correísmo durante estos 10 años, que fue conceptualizar. Y la gran tragedia del Ecuador es que ninguno de los estamentos sociales está entendiendo que en este proceso de transición lo que hay que hacer es reconceptualizar eso, ¿no? Es decir, durante 10 años tuvimos a un tipo que nos decía qué es educación, qué es salud, qué es derecho, qué es no regresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que hay este espacio, yo lo que siento es que Moreno está reconceptualizando las cosas. Más allá de aplicar, digamos, el plan de campaña. Tú eres Pedro, un especialista en escenarios y me gustaría aprovechar eso para hablar de los posibles escenarios que le toca vivir a este país en el corto y mediano plazo. ¿Qué ves en la bola de cristal de los analistas? Es complejo, digamos, un analista que dice que tiene una bola de cristal no es un analista, es un adivino, ¿no es cierto? ¿Un astrólogo? Exactamente. Lo que Bueno, hacemos pero nosotros- hay escenarios que se perfilan. Hay ya. escenarios, sí. ¿Cuáles son? Digamos, el denominador común de los escenarios es la ingobernabilidad, creo yo, ¿no? Es decir, vamos a tener momentos complicados, tanto en lo económico como en lo político, ¿verdad? Que se cocina mucho en la Asamblea Nacional. Todo depende de lo que haga Moreno en estos 2 próximos meses para que tenga un sí rotundo en la Asamblea o tenga un sí pírrico en la consulta o tenga un sí pírrico en la consulta, ¿sí? Y eso puede agravar o no el momento de la gobernabilidad. Si es que, digamos, hay un sí muy holgado de Moreno, para mí, digamos, la Alianza País dejaría de existir y ahí quedarían unas facciones interesantes que es probable que alguien lo quiera capitalizar, ¿no? Algún movimiento político, etc. Creo que las expectativas son muy altas y eso le puede pasar factura a Lenín Moreno frente a la Asamblea. Yo no descartaría, por ejemplo, post consulta una muerte cruzada, ¿no es cierto? Si es que ya la Asamblea es totalmente ingobernable, pero ya con un Rafael Correa fuera del escenario para que no pueda participar, digamos, como candidato.
Habría que ver. Usted tiene El escenario, siempre Fernando. un escenario electoral es riesgoso, siempre puede estallarte en la cara. Yo creo que más prudente es tratar de asegurar una mayoría funcionante, ¿no? Y en cuanto a qué pase con país, yo creo que puede haber la reconstitución de otro partido político, que digamos, de un lado quedarían Ricardo Patiño con los correístas leales. Ya le llaman Revolución Ciudadana a este nuevo movimiento. ¿Ah? ¿Cómo? Ya le llaman Revolución Ciudadana a este nuevo movimiento. Ya, yo creo que van a tener que buscar un mejor eslogan, porque se presta para algunas chanzas. Sí, sí. Sí, pero y tratar de buscar construir otro partido, que igual sería muy importante, que podríamos llamarlo un partido de centro izquierda, ¿no? Que tomaría el lugar de la franja izquierda democrática, en fin, porque la izquierda democrática misma parece que no despega. Incluso podría absorber todos esos grupos que podríamos llamar del socialismo escarmentado. Ok. ¿No? Avergonzado. No avergonzado, escarmentado de algunas ilusiones y a mí, perdón que me vaya de tesis, yo creo que el problema en país es que el sector más ideológico, más de izquierda, o una parte importante de ese sector, por no ser izquierda infantil, terminó siendo izquierda senil. ¿Y a qué me refiero por izquierda senil? Una izquierda que no pudo renovar ni siquiera su estética, ¿no? Que siguió pegada a las fantasías, las imágenes de un izquierdismo, de un socialismo de los años 60, 70 del siglo pasado. La trasnochada. Claro, es la gente en broma, ¿no? Sí, que sí. nunca se va, que sigue en Sierra Maestra, Sí. que todavía no se bajó de Sierra Maestra, ¿no? Que sigue pensando que la Revolución Cubana es el referente más, peor Venezuela, más alto que se puede llegar del progresismo y del mundo, del continente. Y yo honestamente creo que en el pensamiento y en la práctica de la izquierda en el mundo ha habido cambios enormes, gigantescos, que ese sector no registró y siguió pegado a cosas que ya se probaron imposibles e inviables en muchas partes del mundo. Es hora de cambiar. A errores que Y aprender. se trabajó como que no hubiera historia, como que no hubiera historia, como que hubiera el mundo empezado el año 2007. Fernando, entramos a la recta final del programa. Tengo Sí. un tema más sobre la mesa de los que prometimos, que es la participación de María Alejandra Vicuña, algo que tiene múltiples lecturas según a quien le preguntemos. Ayer, tomando el poder de la vicepresidencia, dando un discurso a favor de la consulta, dándole la última estocada a lo que le quedaba a ella de correísmo y diciéndole al vicepresidente Jorge Glass, literalmente, usted no está de vacaciones, usted está preso. ¿Cómo se interpreta aquello? Es simbolismos, creo yo. Es decir, es un acto simbólico para volver a encauzar el debate y la discusión. Es decir, para que la generación de opinión no se vaya por otras ramas, no discutamos si está de vacaciones o no, por más inverosímil que eso pueda parecer. Creo que fue más simbólico que nada. Creo que la foto es lo importante, porque no fue Vicuña solamente, fue Sí, sí, Vicuña, obviamente. ¿verdad? Con todo el staff, digamos, de ministros. Entonces yo creo que más fue un tema simbólico, ¿no es cierto?, de decir, esta es la discusión, no la otra. Es decir, marcó la agenda conceptual, mediática, política que tenemos que discutir, ¿no? Sí, yo no sé si Marcela Guiñaga no se da cuenta, y lo lamento por ella, que su presentación, ¿no es cierto?, su recurso de protección más lo que ha provocado es hilaridad y bromas, ¿no? Y eso es una cosa que me llama la atención y me duele, de que ese sector del correísmo ha perdido contacto con lo que está pasando. La postura de Virgilio Hernández, ¿no?, respecto al tema de la muerte civil, al margen de las disquisiciones doctrinarias y jurídicas que podamos hacer al respecto, está totalmente desintonizada de lo que la gente piensa. Está totalmente Sí, está en un desintonizada. campo de distorsión de la realidad. No, o sea, yo no sé si se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Porque te gana la posverdad ahí, pues. ¿Ah? Porque no, te gana la posverdad, porque no es una discusión jurídica técnica ni el espacio para tenerla. Ujú. O sea, es si que tú vas y presentas... Hay es que una tener acción muchos jurídica. pantalones para pararse delante de los medios y decir, yo defiendo que los corruptos sí puedan volver a participar en elecciones. Sí, es no entender una dinámica, digamos, que esté... Y eso me parece sorprendente, porque país siempre se caracterizó precisamente porque si algo tenía, era sintonía muy buena con el sentir popular, con el sentir de la ciudadanía. En un arranque, ¿ah? Y por en un mucho arranque. tiempo. A ver,
La perdió Que con la ya, clase media. ya hacia 2014, 2015, Sí, otra era la historia. pero escucha, lo que pasa es que con la clase media la perdió antes de eso, pero con grandes sectores de la población, de la base popular, la siguió manteniendo hasta la elección, perdón, Lenin Moreno habrá ganado estrechamente la elección, pero tuvo una votación, si tú ves, popular importantísima, ¿no? Esa sintonía con lo popular, esa sintonía con la ciudadanía, con la persona de a pie, que fue su virtud, que fue su capital político, que fue su enorme éxito y su enorme inteligencia política, parece haberse disuelto en nada. O sea, es asombroso, ¿no? Y yo lo lamento porque hay personas ahí que yo aprecio y que Vamos a consideré sintetizar- valiosas alguna vez y que están en otra cosa. A sintetizar la crisis de Alianza País, y esto es para ambos para concluir, en lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tenemos de lo bueno, lo malo y lo feo después de la jornada de ayer, Pedro? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es, digamos, la capacidad de empezar a reconstituir nuevas fuerzas políticas y empezar a discutir conceptos más allá de cualquier otra coyuntura, pero eso creo que le toca a los instrumentos sociales, no a país. Lo malo y lo feo yo lo uniría en uno solo, ¿no es cierto? Y establecería que esa es la gran tragedia nacional, el que el Ecuador no cuenta con movimientos políticos estructurados, reales, sino con bases electorales para que el caudillo llegue al poder. Fernando Bustamante, lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, lo bueno es que yo creo que se está decantando una mayoría nacional, política, pero ciudadana también, a favor de un proceso de cambios que nos puedan permitir reencauzar la política nacional en términos de respeto, democracia, alternancia, en fin, los valores de la democracia clásica que finalmente terminan siendo los únicos que han funcionado. No, al margen, uno puede tener cualquier No hay más, sistema sí. económico, pero creo que democracia en el sentido profundo de la palabra es importante que exista, ¿no? Eso en cuanto a ¿Lo malo y lo feo? lo malo y lo feo yo también lo resumiría. La increíble tosudez de un sector de país de seguir defendiendo lo indefendible. Eso es malo y es bien feo. Simón Sarango, la doctrina revolucionaria jamás ha sido puesta en práctica en Ecuador. Son pseudo izquierdistas. Evelyn Pacheco, muy didáctico y entretenidos ambos panelistas, especialmente el señor Bustamante. Especialmente con Especialmente, para buscar cambio, ¿qué hacemos con el CNE? Necesitamos un árbitro independiente, dice Washington Proaño. Paul Navarrete, pobre país, no nos sorprende que si vuelve el loco del ático aún tenga una gran cantidad de votos. No lo descarte. Paulina Pozo, humita y corazones. Está invitada Paulina al Sweden Coffee de la Plaza Foch cada mañana, 8 de la mañana. Esto ha sido News and Coffee, 10ª edición por laposta.es. Hemos hablado hoy sobre la ruptura de la 35. Es un titular que le robé a Diario La Hora, muy brillante, capaz que no se le ocurrió a Luis Eduardo Vivanco. Será hasta el lunes a las 8 de la mañana con otros panelistas, otro tema y esta vez no el mismo entrevistador. Afortunadamente para ustedes toma el relevo por una semana Luis Eduardo Vivanco. Yo estaré gozando de unas vacaciones no en Miami con Carlos Polit, sino más allácito en Asia. En la cárcel. Ni en la cárcel con mi amigo Jorge Glass. Estas son vacaciones de verdad. Con su permiso, nos vemos el lunes.